En esta parte de la tarde quiero saludar en San José, Costa Rica, a Brian Acuña. Allí lo tienen en pantalla, analista internacional, además es docente universitario. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, Carlos Eduardo, y a todos los televidentes. Es un gusto. Señor Acuña, insiste Israel en solicitar que las fuerzas de paz de la ONU, las conocidas como UNIFIL, se retiren de esa zona, que es una frontera no definida entre Israel y Líbano, porque tienen un conflicto, argumentan, con el grupo terrorista Hezbollah, que ataca a Israel desde territorio del Líbano. Pero la ONU insiste en que sus tropas se quedarán allí. Y le pregunto a usted, ¿cuál es su análisis? ¿Cuál es la necesidad de que las tropas sigan allí y de que Israel no llegue a un acuerdo para desarrollar sus actividades o sus operaciones militares contra Hezbollah y no ocurran este tipo de incidentes que ya dejan 5 integrantes de las fuerzas de paz heridos? Sí, hay una complejidad bastante profunda en este tema porque entramos en un debate. La UNIFIL se crea en los años 70 con la intención de evitar de que se den escaladas entre Israel y los grupos en el Líbano. Desgraciadamente, como hemos visto en el paso del tiempo, pese a las diferentes resoluciones que se han firmado, incluyendo una del año 2006, es cuando se da la última operación importante entre Israel y Hezbollah, no ha sido como muy efectivo, ¿verdad? Incluso sabemos que los diferentes acuerdos que se han firmado incluso a lo interno del Líbano daban por un hecho de que los diferentes grupos armados se iban a desmantelar. No fue así el caso del Hezbollah, que no cumple con el acuerdo de Taif de los años 80, y esto ha llevado a que se haya mantenido una tensión cada vez más escalonada, ¿verdad? El problema principal acá es que entramos, obviamente, en una disyuntiva que no debería ser tal, porque evidentemente todo Estado miembro de las Naciones Unidas tiene que cumplir con el derecho internacional y todo lo que esto le exige. El problema que tenemos en la época actual es que los escenarios de conflictos que tenemos ahora no son los mismos escenarios de conflictos que teníamos cuando se pronuncian estas resoluciones o estos planteamientos de leyes o de normas relacionadas a la guerra. Ahora estamos en un contexto de guerras irregulares dentro de un marco de guerras híbridas y hemos visto que incluso cerca de las posiciones de UNIFIL, que concentra centenares de fuerzas de paz de diferentes nacionalidades, incluyendo países que no reconocen, digamos, a Israel como un Estado, pero que están presentes dentro de las zonas de no agresión, por decirlo de algún modo, han habido también, o se han encontrado posiciones militares del Hezbollah, incluyendo túneles y resguardo de armas, ¿verdad? El asunto acá está dentro de esa dificultad estructural que compromete demasiado a las tropas. Lo que se le ha pedido a las fuerzas de UNIFIL es movilizarse temporalmente mientras Israel realiza sus operaciones dentro del campo libanés. UNIFIL se mantiene, digamos, en su posición de que ellos están ahí como un resguardo de paz. Sin embargo, vemos que las operaciones de Israel van a ir con todo. Aún así, digamos que en un contexto de conflicto como el que se vive actualmente, que hayan 5 heridos, es obviamente un elemento grave, porque estamos hablando de fuerzas de paz, pero al mismo tiempo estamos hablando de que no ha sido un ataque deliberado per se, ¿verdad? Por lo que podríamos tal vez estar, digamos, en esta discusión o esta disyuntiva de qué es lo que está ocurriendo con estas fuerzas de paz dentro de una zona donde el conflicto ha sido una constante desde los últimos 18 años. Lo defiende además el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no han sido ataques deliberados contra las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Ahora, a partir de lo que está ocurriendo allí, por ejemplo, escuchamos esta semana, al inicio de la semana, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitarle a la comunidad internacional, a los países integrantes de la Unión Europea, parar de inmediato el envío de material bélico, de armas a Israel, que además tiene otros frentes de guerra, por ejemplo, en Gaza contra Hamas. Y uno no acaba de entender, porque usted hablaba en este momento, hace algunos minutos, de guerras híbridas, que son las que se viven ahora, y uno, por ejemplo, en el caso de Gaza ve que los atacantes de Hamas atacan, incluso lanzan misiles desde instalaciones patrocinadas por Naciones Unidas. Hablo de escuelas
que han sido construidas por Naciones Unidas y desde allí han lanzado misiles hacia Israel. Entonces, ¿cómo no caer en la tentación y el fin último de los terroristas, que es distorsionar una realidad? Y es que todos los días también van cohetes de Hezbollah, en el caso del Líbano, que opera desde Líbano, contra territorio israelí. Sí, en este caso, como mencionas, Carlos Eduardo, hay una complejidad, hay un elemento ahí, pues, agravante en el caso de la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas en Gaza y en los territorios palestinos per se, o en las zonas donde hay refugiados palestinos. En el caso de Gaza, muy puntual, hay un agravante todavía mayor, y es que incluso hay acusaciones de miembros de la UNRWA participando en los ataques del 7 de octubre o en el encubrimiento de algunos de los secuestrados que siguen en manos de Hamas o que han estado en manos de la organización islamista desde octubre del año anterior. Con UNIFIL, desgraciadamente, hay que plantearse una organización que tiene más de 40 años de existencia, que no ha logrado, digamos, resguardar la paz dentro de un territorio que desgraciadamente el sectarismo y las divisiones internas lo ha desgajado como una mandarina. Cabe preguntarse cuáles han sido realmente las acciones importantes que ha logrado UNIFIL a lo largo de estos años. Cuando hablamos del gobierno español, es el otro punto que planteas, pues hay que señalar de que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los gobiernos que más se ha alejado de las relaciones con Israel, ¿verdad? Ha tenido una situación muy tensa, posiblemente por la composición de sus alianzas políticas internamente, y ha también pues abogado mucho por la causa palestina para tener un acercamiento político con las causas del mundo árabe. Claro, estamos hablando de un gobierno que ha sido muy crítico con Israel, pero que al mismo tiempo le ha dado una bofetada a las poblaciones saharauis, ante las cuales les ha demostrado que no les importa mucho una situación en la que ellos están involucrados directamente desde los 70 del siglo pasado, ¿verdad? Hablando propiamente de las tensiones que existen con el caso de Marruecos, y más bien han tenido un acercamiento con la monarquía de Marruecos. Entonces, es una ambigüedad muy extraña la que demuestra Pedro Sánchez. Evidentemente van a haber muchas críticas contra las acciones de Israel, lo hemos visto desde hace ya más de un año que se están dando pues enfrentamientos tanto en Gaza como ahora en el Líbano. Y lo cierto del caso es que sí, hay un elemento tal vez informativo de comunicación que Israel no está señalando a tiempo, y esto se presta para que todas las acciones que ellos realicen finalmente terminen siendo parte de una escalada también informativa o desinformativa para señalar todos los actos de Israel como si fueran eventuales crímenes de guerra, que hasta el momento no han sido confirmados ni rechazados del todo, porque esto requiere un proceso. Una investigación, imagino yo, que va a ser profunda y muy larga, muy extensa, como se acostumbra en estos casos. En pantalla, Brian Acuña, analista internacional, además docente universitario, a quien le agradezco mucho haber compartido sus opiniones hoy con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.